Buen día a todo el mundo. Bueno, gracias por sumarse. Hoy tenemos una masterclass muy especial que la vengo soñando y pensando. Y hay algo que pasa a veces cuando uno le pide a un corporativo sumarse, entra en esa disyuntiva de me da a decir que sí, podrá o no podrá. En el segundo que le mando back, podemos contar con vos. En una masterclass me dijo, sí, ¿cuándo? Inmediatamente. Así que la verdad es que eso es la clase de corporativos que tenemos en nosotros que trabajamos, que son realmente nuestros socios. O sea, realmente cuando ellos dicen que están acá para ayudarnos, que están acá para darse, para ayudarnos a cumplir con nuestros sueños, a darnos todo lo que le pedimos, es así. Así que para mí es un gran honor tenerlo por primera vez a Back en esta masterclass. Thank you so much, Back, for your time. Yeah. Él es el presidente de las Américas. Arrancó este año como presidente de las Américas, por supuesto que viene hace tiempo ya trabajando en el mercado, especialmente de Norteamérica y de Canadá, y ahora ya maneja todas las Américas, que es un salto cuántico, obviamente, en su carrera, y para nosotros es lo mejor que nos puede pasar, porque parte de lo que tenemos en este negocio es que la gente que va ascendiendo es gente que conoce mucho del mercado. Entonces, cuando ellos ya llegan a puestos más seniors, conocen bien lo que nosotros vivimos, las trincheras, y la verdad que es una persona muy simpática, muy divertido, tiene como su parte latina, porque realmente es muy gracioso, y lo más lindo para mí de los viajes de éxito y los viajes Team Elite es poder convivir más con ellos. Conozco a su mujer, que es un encanto de mujer. De hecho, él sabe algo muy poquito de español, así que la verdad que yo sé que en estos meses y años que tenemos por delante va a captar un montón de español. Así que bueno, acá lo tenemos, es un gran honor estar con nosotros. Back, thank you so much. We are so honored to have you here in this masterclass. Thank you for your time. Thank you for, always saying yes. And so, yeah, here we are to just to listen to your story and tell us more about what's coming to Nuskin Latin America. Okay. Well, let me just start by saying es un placer estar con let's see, ustedes. Oh my gosh, it's been a long time since I've spoken Spanish, so excuse me. But Joanna, I heard your introduction. You said that I speak a little bit of Spanish, and so that's probably the most you're going to get out of me. Dice, bueno, él sabe algo de español, muy poquito, así que bueno, eso todo lo que nos dijo es todo lo que sabe en español. Y escuché un poco la introducción y decía que que yo decía que él sabía hablar español. Y dice, bueno, todo lo que sé lo acabo de decir, así que... Pero me voy a México en noviembre, is that how you say it? Noviembre. Yes, Um, perfect. con Don y vamos a practicar mi español cuando estamos en México. So that's my promise, mi prometido. Is that how you say it? No, that's not like my, wait, how do you say I promise? Mi promesa. Mi promesa, not my, prometido is like my engagement, my, Sí, tu prometido es tu novia, sí, tu yeah, novia. that's Sí. right. I don't have I have a wife, my esposa, okay? So I'm married. All right, let's jump into this before I get myself into trouble. Ok, vamos a arrancar antes de meterme más en lío. Okay, so you guys, I'm so excited to be with you today to tell you a little bit about my story and where I came from and why I'm so passionate about direct sales. Hoy estoy muy contento de estar acá con ustedes para contarles un poco de mi historia y contarles un poco por qué estoy tan emocionado sobre las ventas directas. So I have been in direct sales over 20 years. My entire career I've spent with direct sales. Prácticamente estoy en ventas directas hace 20 años, que es prácticamente toda mi carrera trabajando en esta industria. Now, I have a bachelor's degree in Korean literature and I have a master's degree in business. Tiene un bachelor en literatura y un máster en negocios. Yeah. But so the bachelor's though is in Korean. Perdón, en el idioma coreano es su bachelor. Perdón, I'm sorry. No, that's okay.
And I had to get a master's because really, when you are studying Korean literature, there's no commercial value for it. Dice que tuvo que tomar el máster de negocios porque cuando vos tenés el bachelor de literatura coreana, no tenés mucho de negocios ahí. So growing up, my dad actually had a sign shop that was only a block or two away from the New Skin building. I'm sorry, can you repeat that? Because I was looking at something. The And they chat. were saying that I was not recording, but I think I am. Yeah. Yes, sorry. Yeah, I'm My recording. my dad, growing up, my dad had a sign shop that was only about 2 blocks away from the New Skin building in Provo. Dice que cuando era chico, el padre de él tenía un shop, un Container. comercio a 2 cuadras de ¿cómo se llama? Del building, Yeah. las oficinas de Nuskin. Yeah. And I would go and work with my dad every summer and on the weekends, like building signs, for signs for companies. Entonces se iba en los veranos o los fines de semana al comercio del padre, que lo que trabajaban eran creando ciencia para compañías. Se iba a trabajar a ayudar al padre. And I saw the New Skin building being built growing up. I knew New Skin my entire life. Así que él vio literalmente cómo se fue construyendo el edificio de Nuskin. O sea, conoció a Nuskin y vio a Nuskin toda su vida. I had friends that their dads were some of the founders of New Skin, some of the original employees of New Skin. Inclusive tenía amigos que los padres eran uno de los primeros empleados de Nuskin. And I got my start because my friend, his dad actually started a different direct sales company way back in the day. 1996 is when I started working for this company. Y él empezó a trabajar en el 96, fue pues su primer contacto con otra compañía de venta directa que el padre de un amigo de él era el dueño. And this was when I was in high school. I drove the forklift at this company. Entonces, eso cuando estaba en secundaria, él manejaba, I don't know where is a forklift. A forklift, I used to know this in Spanish. I can't remember It's a type of car. It's the forklift that you lift up pallets with. Ah, ok, tipo tractorcito. Usaba ese tractorcito cuando él estaba en high school para trabajar con esta otra compañía. Montacargas. Yep, that's what it is. Multicargas, sí. Yeah. And as I was driving this forklift, I would always go and I would load up packages and load up boxes for all of these distributors that were coming to pick up products. Entonces él se la pasaba con este montacargas sacando y llevando las cajas y cajas de productos que venían los distribuidores a buscar. And as I would load these up, I saw how fast business was moving. And I would talk to the people that were coming and I would hear the passion and the excitement for their business as we would, load up their vehicles. Y entonces mientras estaba él cargando los carros con estas cajas a los distribuidores, veía como la emoción que tenían, el éxito que tenían y veía cómo también este negocio crecía y crecía a través de esto que él estaba haciendo. And as I got to know these leaders, I fell in love with direct sales. Y mientras empezó a estar en contacto con estos líderes, empezó a enamorarse de lo que es la venta directa. Now, in my own life, as I started doing this, I saw that there was a majority of the people that were participating in these types of business opportunities were women. Veía mientras estaba haciendo este trabajo que la mayor cantidad de las personas que estaban trabajando en venta directa eran mujeres. So when I was growing up, my parents, they didn't have a very good relationship. Y cuando yo estaba creciendo en mi adolescencia, mis padres no se llevaban muy bien. And my mom, she worked full time. My dad worked full time, and they just didn't get along. I was one of 6 kids. Y mientras mi mamá trabajaba todo el día, mi papá trabajaba todo el día, yo era un hijo, éramos 6 hermanos y ellos no se llevaban muy bien. And they, part of the reason that I think they didn't get along was because my mom had to work and she wanted to be home with the kids.
Y yo creo que parte de la razón de que ellos no se llevaban bien era porque mi mamá tenía que trabajar todo el día, pero ella en el fondo quería quedarse en su casa con nosotros. My dad's business didn't do very well, and so we never had insurance growing up. Nosotros, el negocio de mi padre no le iba muy bien, entonces nunca estábamos tranquilos a medida que íbamos creciendo económicamente. So I remember being a kid and we didn't have the money to go to the doctor. And so if I would get an earache, they would tell me to lay by the heater so that it would just kind of help. Y entonces como no teníamos suficiente dinero, cuando yo me sentía mal o tenía algún dolor, en vez de irme al doctor, por ejemplo, me dolía el oído, me decían, bueno, ponete cerca del radiador para que se te vaya el dolor. So when I think back on it, I believe part of the reason that my parents argued so much was that my mom wanted to be home, but she went to get a job at the local university so we could have insurance, health insurance. Entonces yo creo que parte de la relación de ellos, que fue bastante problemática, era porque en el fondo mamá quería estar en casa, pero se tuvo que ir a trabajar todo el día a la universidad, en el fondo, para que nosotros tengamos seguro médico. When I started working in direct sales as I was growing up, I saw all of these women that were earning real income, real money. Y mientras yo estaba trabajando y en esta industria de ventas directas, entonces veía muchas mujeres trabajando, pero generando ingresos muy altos. And I remember thinking, I wish my mom had known about direct sales because she could have had it all. She could have stayed home with the kids. She could have had the income. We could have had all of the good things, that all of the basics that we would have needed in life. Y la verdad que mientras yo veía todo eso, siempre pensaba, me encantaría que mi madre, que alguien le haya contado esto a mi madre sobre las ventas directas, porque yo lo que veía era que las mujeres tenían todo lo que ellos querían, no solamente poder estar en su casa con sus hijos presentes, sino también tener un ingreso económico que que les daba la oportunidad de tener todo lo que deseaban. Not only that, but the women that I saw in direct sales, they were powerful, they were confident, they were you could tell that they had grown and become something bigger, had a bigger vision, a bigger, I don't know, a bigger, grander goals for their lives and for their families. Y también lo que notaba de estas mujeres es que eran mujeres empoderadas, mujeres que tenían como sueños más grandes, que se reconocían grandes, ¿no? O sea, fuertes, que soñaban grandes, o sea, mujeres con mucha autoestima y sabiendo que podían lograr todo lo que querían. And when I think back to my mom wasn't confident. She wasn't, she wanted to have all of those things for our family. She worked so that we could have insurance and then she could pay for gifts for Christmas, was really why she worked. But she didn't have that big vision. She didn't have that confidence that I saw in these women that were surrounding themselves with other people that were so passionate and confident about what they were doing. Y me pasaba que yo veía a mi mamá, que más allá de que trabajaba todo el día y que lo hacía para ganar, para tener seguro médico o para comprar los regalos para Navidad, no veía que tenía mucha confianza en ella misma, que realmente veía el poder que tenía. En cambio, yo veía a estas otras mujeres, todas empoderadas, con mucha confianza, con mucha garra, y encima rodeada de otras personas también con confianza, con garra, con sueños grandes, y eso yo no lo veía en mi mamá. So I saw two things that I loved about direct sales. One, it gave women options. Entonces hay dos cosas que me encantan de las ventas directas. Primero es que le da oportunidades y opciones a las mujeres. And then two, it gave women confidence and personal development that you don't get anywhere else. Y segundo, porque les da confianza, les da ese amor y esas ganas que no lo ve en otro lugar. O sea, en ningún otro lugar ve esto que le da, que empodera a la mujer como en las ventas directas. And I have seen that throughout my entire career. I see individuals that come in that lack confidence, that need income, and this channel changes them. It changes lives. Y la verdad que veo constantemente cómo entra una versión de una mujer que por ahí
tiene miedos, inseguridades, pero a través de este canal, de esta industria, se empoderan, se sienten más fuertes, o sea, ve cómo vienen de una manera, pero a través de estos negocios uno sale transformado, cambian las vidas a través de este negocio. So I'm passionate about this, and I'm passionate about the Latin American market in particular. Por eso soy muy apasionado a través de esta industria, pero en especial estoy muy apasionado a través del mercado latino. Now, I want to see how many of you guys went to live this last year. ¿Cuántas personas fueron a la convención live este año en julio? Okay. It looks like a good number of you did. I want to ask this question. Did you hear the goal that I put out? Joanne, I believe this was in your meeting. We talked about a goal that I think is very real for the Latin American market. Él en la convención habló sobre una meta que tiene para este mercado, de hecho lo dio en las reuniones, y pregunta si se acuerdan de cuál fue esa meta. Does anyone remember that goal? ¿Se acuerda alguien de esas metas? Okay, I'm going to tell you. Lo voy a contar. Okay, so the goal is I don't want any of you ever to have to travel to the United States for another convention. I want us to be able to have so many people in Latin America for a convention that we can have the convention right there in Mexico City or somewhere throughout Latin America, because we have so much growth and so much energy in the market. We are forced to have it in Latin America. La meta que él tiene es que no tengas que viajar a Estados Unidos para poder participar de la convención. De hecho, la visión que él tiene es que seamos tantos latinos que podamos armar nuestra propia convención en México o en cualquier lugar donde haya un montón de gente. Entonces, que no tengas que venir acá, sino que la fuerza va a estar todo directamente en el mercado latino y ahí hacer nuestra propia convención. And I see when we do that, and Andrea, when we do that, it will only be in Spanish. Everybody else will be wearing the headsets because it will be in Spanish. Y entonces va a ser tan fuerte, tan grande, que va a ser una convención en español, 100% en español, lo cual el resto de las personas que vayan y participen van a tener que tener ellos los traductores. So when you think about, when you have a big vision like that, you have to start with the big vision and then work your way backwards and say, how do we get there? Entonces, por eso es muy importante, porque a través de una visión bien grande, cuando tenés mucha claridad en esa visión grande, entonces ahí es donde empezás a trabajar para convertirlo, o sea, para atrás. Pero primero arrancás en la visión grande y luego ves qué es lo que tenés que hacer para conseguirlo. So that would mean that we would need tens of thousands, hundreds of thousands of affiliates all throughout Latin America. Entonces, para poder llegar a eso, lo que requerimos es tener cientos de miles de afiliados en Latinoamérica. Do you guys believe we can do that? ¿Se creen que podemos lograr eso? Yes, for sure. I mean, we're building it. We're doing it. So this is the question, because when Dawn and I, we were looking at the stats of direct sales companies that are in Latin America. And there are huge companies in Latin America, huge companies just in Peru alone. Entonces estábamos mirando los números con Don sobre lo que están pasando en las otras industrias que están en la venta directa y están viendo que son compañías que tienen un montón de afiliados, que generan un montón de ingresos. Entonces decía, y inclusive en Perú decía, nosotros también podemos ser parte de eso porque ya está el mercado listo. There are companies which you know that are 10 times or 100 times bigger than us in Latin America. Hay compañías que son 10 o inclusive 100 veces más grandes que nosotros solamente en Latinoamérica. I don't say that because I'm like, oh, poor us. I say that because it gives me great hope and vision that we can become that company. No lo digo porque digo, ay, no, qué pobrecitos nosotros que somos tan chicos. Al contrario, lo estoy diciendo porque veo el potencial que tenemos nosotros en convertirnos como así grandes como esas compañías.
Now, when we look at those types of businesses compared to our business, there's some real stark differences between the two. Entonces, cuando estamos analizando un poco sobre nosotros y esas compañías, veo que hay un par de diferencias que obviamente tenemos con esas compañías. Now, over the last little bit, we were forced to make some changes in Argentina with what was happening with the currency, with what was happening with the market. We had to make some very drastic changes. De hecho, en Argentina tuvimos que hacer como cambios muy drásticos por todo lo que estaba pasando en el campo económico, con todos los cambios y la inflación. Entonces eso nos llevó a tener que tomar decisiones sobre cambios drásticos en el negocio en Argentina. But we came together with the leaders and we came up with a plan to make sure that we could stay in Argentina. And based off of that plan, Argentina is now the #2 market in all the Americas. Entonces lo que hicimos nosotros fue juntarnos con los líderes de Argentina, trabajar juntos en un plan que se pueda llevar a cabo, y eso lo que logró, esa unión entre nosotros y los argentinos, es que hoy Argentina, a pesar de todo lo que pasó y todo lo que vive, sea el mercado número 2 de Nuskin en Latinoamérica. There's a couple of things that we have to do. So we envision taking what has happened in Argentina and being able to have those same type of benefits throughout all of Latin America. Entonces lo que analizamos es cómo hacer para esos cambios que hicimos en Argentina, poder llevarlos también a toda Latinoamérica para tener obviamente el mismo impacto en Latinoamérica. One of the things that we have to do for the market is get the products right. Entonces lo primero que hicimos en el mercado fue conseguir los productos correctos al mercado. One thing that I have seen throughout my entire career is that we always want a lot of products, but a lot of products doesn't mean success. Y una de las cosas que notamos es que muchas veces tenemos muchísimos productos, ¿no? En muchos mercados. Sin embargo, nos dimos cuenta que tener muchos productos no necesariamente es lo que nos lleva, es la clave al éxito. You guys know in Argentina, we only have one product. That's the powdered collagen. Ustedes saben que en Argentina solamente tenemos un producto, que es el colágeno. And because of that focus, it's easier to train the team. It's easy. Everybody knows how to talk about it and how to sell the product. It's easier to launch new affiliates. It makes the business so much more simple. Entonces, el hecho de tener el enfoque en solamente un producto hace que sea mucho más fácil los entrenamientos, enseñar sobre el producto, vender el producto, el lanzamiento del producto, es todo con mucho más sencillo para obviamente crecer en el negocio. Now, it doesn't mean that we're only going to go to one product, but we've got to simplify. No quiere decir que vamos a llevar todo a un solo producto, sino que vamos a simplificar la cartera de productos. The other thing that we've got to do is get the price right for Latin America. Otra de las cosas que es muy importante es conseguir el precio adecuado para Latinoamérica. So this is always the very interesting thing that we always have this like confrontation. There's always a struggle when we're talking about how do we get the price right. Y obviamente cada vez que hablamos de los precios, bueno, siempre hay un tipo de tensión para encontrar el precio correcto, porque bueno, es obviamente que hablar de esto siempre genera tensiones. Because the way that we have to figure out price is we've got to make sure that it's a price that the normal people throughout Latin America can purchase, that they can consume. Porque tenemos que buscar este precio donde es perfecto para los latinos, que sea un precio donde los latinos están ok en consumir. If we want hundreds of thousands of affiliates throughout Latin America, that means that we're going to have hundreds of thousands of customers. Entonces, si nosotros queremos tener cientos de miles de afiliados, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener cientos de miles, inclusive más, de consumidores. Likely we'll need millions of customers, and the way that we're going to get millions of customers is they need to be able to afford the products that we sell. Y la única manera de tener millones de consumidores es que obviamente el valor, el precio de nuestros productos sea un precio donde ellos estén dispuestos a comprar. And the affiliates have got to be able to feel confident that they can sell it.
Y los afiliados obviamente tienen que estar confiados en que pueden vender ese precio. And when the affiliates feel confident they can sell it, that they can turn it, and they've got the speed in their business, every time they sell a product, it's kicking off new profits for them. Entonces, ¿qué pasa? Esto, obviamente, el hecho que el afiliado, cuando está confiado que ese precio es el correcto para el producto, entonces que empieza a vender, 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 y obviamente eso le genera mucho más ingresos y empieza este motor emocional espectacular que genera la venta. And that means we have to have in our compensation more money in the front of the plan. Entonces, para lograr esto, obviamente, por eso tenemos que llevar que se gane mucho más dinero al principio del plan de compensación. So there's a couple of things that I see that have already happened. One, we made some adjustments to the compensation plan. Entonces también notamos cosas que fuimos cambiando, que fue una, dar más ingreso en la parte inicial del plan de compensación. And that has made a huge difference all throughout Latin America. Y esta hizo una gran diferencia en toda Latinoamérica. The other thing is the mindset of the leaders has already changed. Y otra cosa es que el mindset de los líderes también tiene que cambiar. Just 1 year ago, I wonder how many of you guys thought you could sell at retail price? Y esto tiene que ver con qué pasó hace un año. ¿Cuántos de ustedes hoy creían, o sea, antes, que podían vender a precio retail? I was one that did not. Yeah. Now, do you know what the number one retailing country is across the globe? ¿Saben hoy quién es el mercado número 1 de Nuskin de venta directa a retail? Mexico. México. Mexico, still crying. Yes. Oh, that's so México. good. I'm seeing you guys, you get it. And making that mindset shift, that allows the brand new person to be able to earn an income immediately in their business because they're making that retail profit. Y ese cambio de mindset, de empezar a vender a precio retail, es estratégico porque obviamente es un ingreso adicional, rápido, inmediato. Entonces, ese cambio de shift en la mente fue como fundamental también. So because of the mindset shift, because we're getting the product right, because we're getting the pricing right, guys, in Mexico, throughout Latin America, I believe that in the next 12 to 24 months, you are going to see your businesses, they're already on a great trajectory, but they're going to continue to grow at an incredible pace. Entonces, por el cambio de mindset, ¿no? Llevar a todo precio público. Por el cambio, obviamente, en el precio. Por el cambio en los productos. Va a hacer que en los próximos 12 a 24 meses, el negocio de ustedes va a cambiar de una manera cuántica. So I believe we're on the way to having our convention down in Mexico. Por eso es que confío ciegamente en que ya encontramos el camino y la manera en tener una convención en México. Maybe it won't be Mexico. Maybe it'll be Argentina, Joanna. Of course. Por ahí no es México. También podría ser Argentina. Yay! I love it. But you guys, these are the changes that we've made, and I've seen it with all like other companies that have entered the market. When the price is right, when there's upfront earnings, then we can get into the masses and we can have a huge business. Esto es lo que está pasando hoy en Nuskin, es algo que venimos viendo en las otras compañías. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés el precio correcto, el producto correcto, entonces ya la penetración de mercado es masiva y esto es lo que nos va a llevar obviamente a este crecimiento que estamos buscando. So we're getting there. It's coming. Está llegando, estamos en the right track, en el buen camino. And you guys, when I see we've got 200 people on this call, you guys will be the founders of New Skin Latin America. Y hoy estoy viendo que en esta llamada de 200 personas, quiero decirles que ustedes van a ser los fundadores de Latinoamérica. We hear all these stories about the leaders from the past that started the, you know, what happened in Asia or what happened in North America. That's nothing compared to what we're going to experience through Latin America.
Siempre nos basamos en las historias de otros líderes, de otros mercados, como de Estados Unidos, como de Asia, ¿no? Y siempre hablando de ellos y de sus historias, pero no tiene nada que ver con la historia que vamos a estar nosotros haciendo en Latinoamérica. O sea, nosotros estamos escribiendo una nueva historia de éxito completamente distinta y mucho más poderosa de lo que se escribió hasta ahora. The stories that you're creating now, those are the stories of the founders of the next generation of New Skin. Así que la historia que estamos ahora creando, escribiendo, es la historia que va a ser contada en Nuskin por generaciones y generaciones. Guys, at New Skin, we had a time that was the Asian time. It was China, Korea, Japan. We had that time. En un momento tuvimos la época de los asiáticos, ¿no? De Corea, de China, y hablábamos todo el tiempo del mercado de ellos y lo que ellos hacían. And over the last couple of years, we've had like the North American, like US, Canada time, okay? It's been that era. Y después tuvimos la era de los americanos y los canadienses con todo lo que estaban haciendo. Ya también tuvimos esa era. Do you guys know what time it is now? ¡Woo! This is the time. This is the Latin America time. This is the era of Latin America. Ustedes saben ahora lo que se viene, la era de Latinoamérica, el momento de Latinoamérica. Así que ya ahora está todo listo para que nosotros seamos esa nueva era que arranca. If you're not in it all the way, make the commitment now, because it's going to be a wild ride and we need all the leaders that we can get. Así que es momento de estar all in, de hacer ese compromiso, darlo todo, porque necesitamos ese compromiso para poder ser esa nueva era que arranca en Nuskin Latina. All right. Joanna, thank you so much for having me today. No, por favor, it was a pleasure. Thank you so much. I don't know if you have, I just have a few questions. Yeah. Wait, because I wrote them. Wait. Why? Wait. I'm sorry. Okay. What would you say to someone that has been in the business for a couple of years? Why now is the best time for Nuskin? ¿Qué le dirías a esa persona que está ya hace tiempo, un líder que está hace tiempo en el negocio? Porque hoy sí realmente ves que es el momento de Nuskin. Yeah, there's a couple of things that I see. One, when I look at other companies, indirect sales, it's having a very strong resurgence in Latin America. What is resurgence? Sorry. Like growing, like Okay. there's growth in direct sales in Latin America. Una de las razones es porque estamos mirando lo que está pasando en Latinoamérica y muchas compañías de venta directa están creciendo muchísimo en Latinoamérica. So when you look at over an industry, a lot of the times, I don't know if you've ever heard the expression, you can have a good entrepreneur that goes into a bad or failing industry. One of those will leave with their, what's the expression? One of them leaves with a good, in a good situation, and it's not the entrepreneur. Esto tiene que ver con lo que está pasando, que muchas veces vos podés tener un buen emprendedor, pero una mala industria o negocio, y cuando uno entra de esa manera, el buen emprendedor, a un mal negocio, alguien gana y no necesariamente es el emprendedor. And so what I'm saying is that there's industries, and when they take off, if you are in that industry as it takes off, you're part of it. You have the growth that comes with it. Y esto tiene que ver que cuando vos estás entrando en una industria que está creciendo, entonces vos también vas a ir creciendo y vas a ser grande, exponencial como la industria, ¿no? Siendo parte, obviamente, como emprendedor. And so industries go up and they don't go down, and and direct sales is the same way. It's gone up, it's gone down, and right now we're seeing this resurgimiento.
I don't know if my pronunciation was right. Perfect, yeah, I got it. Porque que claro, cuando uno ve las industrias tienen altos y bajos, ¿no? Pero hoy estamos en un momento donde la venta directa, nuestra industria, está en un momento de crecimiento total. The other thing that's happening right now is I'm going to tell you, I don't believe that our business has been right. Our business has been a North American business that we basically established down in Latin America. And it needs to be for Latin America. Es que también otra cosa que también notamos es que nosotros fue como que impusimos el negocio de Norteamérica a Latinoamérica. Entonces tampoco el modelo de negocio que los latinos estaban necesitando era el correcto, porque es como que llevamos a Norteamérica a Latinoamérica. We're getting it right for the first time in the history of Nu Skin, Joanna. Yeah. It's the first time. Es la primera vez que encontramos la manera de hacerlo correctamente en todos los 40 años de Nu Skin. We just had a big leader meeting up in Provo. And as I was talking with the leaders, there was a small group of ladies from Texas, but they only spoke Spanish. And I asked them what their business model was. How are they selling the products? Because their top leader now, a new Blue Diamond in Texas. And I said, how are you selling the products? And they said, we're doing parties. Entonces acaban de tener una reunión de líderes en Provo y había un grupito de los nuevos líderes que son latinos, que viven en Texas, que solamente hablan español. Entonces les pregunto cómo es que están logrando este crecimiento tan masivo y tan en el mercado latino de los Estados Unidos. Y ellos dicen que nos gustan hacer fiestas. So we have got to support the business models that are working. I believe you guys have the mindset now. We've got to streamline the products. We've got to get the price right, make it affordable. But as we do this in a growing market, it's taking off. It's showing already. Por eso es que nosotros tenemos que adaptarnos a ver lo que ustedes necesitan para seguir creciendo. Entonces, si nosotros nos acomodamos a lo que ustedes necesitan, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tener este crecimiento, porque ya la industria está creciendo con nuestro apoyo, ustedes van a empezar a crecer muchísimo más en esta industria. Thank you. Now, that's my answer, Joanna. Yes, perfect. And one more question. Yeah. What is the best advice that you have been told in this business? And what is your best advice that you can tell us as leaders? La primera es, ¿cuál fue el mejor consejo que él recibió? ¿Y cuál es el consejo que nos da a nosotros como líderes? So it's two questions. One, what is the best advice that you received? And what is the best advice that you would give us as leaders? Okay, so I'm going to tell you. One. I'm going to tell you a story, okay? Nos va a contar una historia. So my daughter, she plays lacrosse. Do you know what lacrosse is? Yes, bueno, sí, lacrosse es, no sé la traducción, pero es como jugar al hockey, pero con una raquetita y vas corriendo con la pelotita, como una raquetita. La hija de él juega, ¿cómo se llama? Lacrosse. I have 4 girls, 1 boy. Tiene 4 hijas y un varón. I didn't know that. Wow, that's a huge family. Yeah. And all of my daughters play lacrosse. Y todas sus hijas juegan lacrosse. Well, my son plays lacrosse too. Everybody plays lacrosse. También el hijo juega lacrosse. And my daughter, to be able to earn money for the tournaments and the trips, I mean, we didn't want her to get a part-time job because it just takes too much time. Y entonces la hija de él, para poder generar ingresos para todos los eventos y viajes que tiene con lacrosse, no querían que se meta a trabajar en un tiempo de part-time job, trabajo de part-time. She's only 16. Ella solamente tiene 16 años. And she's got school, she's got lacrosse, she has no time to work. Entonces ya tiene que ir al colegio, tiene que hacer deporte y lacrosse, así que mucho tiempo no le queda. So rather than getting her a traditional job on the weekends, she goes and sells.
Entonces, en vez de tener un trabajo tradicional en los fines de semana, lo que hace es vender. She goes door to door Va puerta a puerta vendiendo. and she sells little discount cards. Y vende unas tarjetitas de descuento. And so these discount cards, they're great. I mean, every time that she sells a discount card, she makes $20. Y están buenísimas estas tarjetitas de descuento porque cada vez que vende una, gana $20. So I would take her to a neighborhood and I'd say, okay, go sell. And Entonces, yeah, go entonces ahead. yo la llevaba a cada uno de los barrios y le decía, bueno, suerte, anda a vender. And I would send her a text and I'd be like, how's it going? And she'd say, oh, she'd been gone for hours. And she'd say, oh, I sold one or I sold two. Y entonces, después de estar horas y horas tocando puertas, él le mandó un mensajito, ¿y cómo viene? Y él dice, bueno, sí, no, vendí una o vendí dos. Well, later I found out she was going to the park and sleeping. Y después me enteraba que en realidad se iba a un parque y se tiraba a dormir. Or she would call up her friends and say, come pick me up. And her friends, she would go and hang out with her friends while she was supposed to be selling. O le decía a alguna de las amigas, dale, vení, buscame, nos vamos a tu casa. Y entonces hacía eso en vez de realmente ponerse a vender. Until one day she saw on Instagram a girl a little bit older than her that sells for her job. Hasta que vio una chica en Instagram, que es un poquito más grande que ella, que vendía como trabajo. And she said, you have to change your mindset. Y le dijo, tenés que cambiar tu mindset. You have to change the way that you think about the work that you're doing. Tenés que cambiar el mindset de la manera en que estás viendo el trabajo que estás haciendo. You have to become that person. Vos te tenés que convertir en esa persona. So if you're selling security systems, you have to become the security girl. Entonces, si estás vendiendo servicios de seguridad, te tenés que convertir en esa persona segura. If you're selling the discount cards, you got to become the discount girl. Entonces, si vas a vender tarjetas de descuento, te tenés que convertir en la mujer del descuento. It's got to be part of your brand. Tiene que ser parte de tu marca personal. You've got to be proud of it. Tenés que estar orgulloso de esto. You've got to have fun with it. Tenés que divertir con lo que estás haciendo. So she saw this video and she's like, I'm going to try it. Entonces vio este video y dijo, listo, lo voy a intentar. And I called her up, and so we took her out to sell. Así And I que, called her up after a couple of hours. así que la llevé a otro de los barrios para que ella vendiera. La llamo después de un par de horas And I said, how's it going? y le pregunté cómo te fue. She said, I have sold 10, 15, 20 cards. Acabo de vender 10, 15, 20 tarjetas de descuento. I couldn't believe it. No me podía creer. I literally, for weeks, she hadn't been selling hardly any. And then all of a sudden it took off. Entonces, claro, por semanas y semanas no vendía nada y de golpe un fin de semana, ¡pum!, explotó. Yesterday was a break. Our kids had a break in school, and so my daughter could go out and sell for a couple of hours. Ayer tuvieron como un día feriado en los colegios, así que su hija pudo ir a vender por un par de horas. In a couple of hours, she sold 20 cards, or excuse me, she sold 10 cards. En un par de horas vendió 10 tarjetas de descuento. Which means she made $200 in 2 hours. Quiere decir que hizo $200 en 2 horas. That means that she, as a 16-year-old, is making $100 an hour. Eso quiere decir que a sus 16 años está haciendo $100 la hora. You guys, here's the takeaway that I got from that. One, Esto es lo que aprendí de esto. 1. it's all in our minds and it's in our hearts. Está todo en nuestra cabeza y en nuestro corazón. If you've got the right mindset, if you have the joy, if you're having fun while you're doing it, people sense it. Si vos tenés el mindset correcto, la alegría correcta y te estás divirtiendo, la gente lo va a percibir. When you're talking to people, they can hear the joy in your voice. Cuando vos estás hablando con las personas, pueden escuchar tu alegría en tu boca, en tu voz. When you're with people, they can see the joy in your face and in the energy within your voice and the passion that you have.
Cuando vos estás con las personas, ellos pueden ver la alegría que vos tenés en la pasión, en lo que estás diciendo, en tu cara, en tu expresión, en tus ojos. People immediately know if a smile is real or not. La gente inmediatamente se da cuenta si esa sonrisa tuya es de verdad o no. So for me, the biggest thing in life Para is mí, lo más importante en la vida the mindset es el mindset and finding the joy in everything that you do. y encontrando la alegría en todo lo que vos haces. Making it a game, making it fun. Hacerlo como un juego, hacerlo divertido. When you have that type of joy in what you're doing, nothing can stop you. Cuando tenés esa alegría, esa pasión en lo que estás haciendo, nada te puede parar. And some of you are saying, well, I'm just getting started. Algunos pueden decir, yo recién estoy empezando. You know, I like to cycle. I like to ride bikes, at night or on the weekends. A mí, por ejemplo, soy una apasionada de andar en bicicleta, ya sea a la noche o en los fines de semana. It's hard when you start riding bikes. Like if you're going to get into it, you have to think of yourself as a cyclist. Entonces, cuando estás recién iniciando, es muy importante que ya te veas a vos como un ciclista. So when you start, it means you've got to wear all of the spandex, the really tight outfits. Así que cuando arrancás, cuando te subís a la bici, tenés que disfrazarte de ciclista con todo esas. You got to have all the equipment. Tenés que tener todo el equipamiento necesario. Okay, and it might not be comfortable. You might not feel quite right, but you've got to look the part. Por ahí no te sentís cómodo, no te sentís cómodo, pero tenés que verte de la mejor manera para poder ser parte del ciclismo. The mind has to go there first. The mind has to be the cyclist first before the body can be the cyclist. Lo primero que tiene que llegar es la mente. La mente tiene que ser el primero que llega, después llega el cuerpo. Entonces uno tiene que ser en la cabeza ciclista y después el cuerpo obviamente va a llegar a ser ciclista. And before you know it, you're going to be riding your bike for hundreds of miles a day. Y después sin darte cuenta vas a estar haciendo más de cientos de kilómetros por día cada vez que te subes a la bici. And you're going to be climbing really steep mountains. Y vas a estar subiendo montañas muy empinadas. But you have to start up here and the body will follow. Pero primero tenés que empezar acá y después el cuerpo te sigue. So what does it mean for our business? Entonces, ¿eso qué quiere decir para nuestro negocio? It means that in your mind, you've got to be the team elite first. Eso quiere decir que en tu cabeza, primero en tu mente, tenés que ser el primero team elite. You've got to do what team elites would do. You've got to think about your team. And you might not have a team right now, but you've got to think, how would I treat a team? How would I help somebody get started? How would I coach? How would I train? And you've got to be thinking like a team elite, like a blue diamond right now. Por eso que primero lo tenés que hacer, más allá de que tengas o no equipo, es pensar como un team elite. ¿Cómo querés que las personas arranquen? ¿Cómo vas a tratar a tu equipo? ¿Cómo les vas a enseñar a vender? ¿Cómo les vas a enseñar a crecer? Primero tenés que vos pensar como un team elite, siempre empezando con la cabeza. You got to say, I'm the new skin girl. Y tenés que decir, yo soy la chica Nuskin. Yeah. I'm the skincare girl. Yo soy la chica del cuidado total y absoluto. I'm the skincare guy, Johnny. I see you on here. Johnny, te veo, vos sos el skincare hombre. You got to say, I'm the spa lady. Y tienes que decir, yo soy la mujer spa. I've got the Lumi spa. I've got the Well spa. Like I have basically given people the spa within their own homes. Así que yo soy la persona que les está dando todo el spa a las personas para que tengan en sus hogares. You've got to know like the benefits that you're giving to your customers with the products that you're selling. And if you think customers first, if you own that person that you're trying to be, you guys, it will follow. The business will follow. Entonces, si vos sabés qué beneficio le estás dando a las personas en la medida en que vos le estás dando el producto, o sea, si vos ya sos consciente de eso y entendés lo que le estás dando a la persona, entonces ya está, es así. El éxito sigue a ese sentimiento. So, Joanna, that's the best advice that I would give. Well, for me and for our affiliates it's all mindset. Dice, este es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona, que es, para mí, todo empieza
con nuestra mente, nuestro mindset. I love it. Wow, it's amazing. Wow, thank you for that story. Gracias por esa historia. Because, I mean, what you said at the beginning, this is like the like we say, la frutilla de la torta, the strawberry on the top of the cake. Because, wow, this rounds up everything. It's not what the only said, how you began with this masterclass, but the way you finished, oh my God, yes, we believe that everything starts in our minds. Así que gracias. Le estoy diciendo que así como termina la masterclass de hoy, es como la frutilla de la torta, porque realmente todo lo que nos contó, ahora poder, ¿no?, darle forma con el tema del mindset es clave para nosotros. So thank you so much. Really appreciate your time. I know you're a very busy person, so we really appreciate. Latin America is starting this new era, and we will have our convention in Argentina. Thank you, Joanna. Thank you for having me. This has been so much fun. Thank you so much. We love you. Have a good day. Bueno, gracias a todos por estar. La verdad que voy a cortar la llamada.